taller. Vamos a esperar un poquito que se terminen de conectar y asignar los participantes. Y saludamos, por supuesto, a toda la gente que nos está escribiendo a través del chat. Como siempre, ustedes saben que va a ser la plataforma para hacerle las preguntas, dudas, cualquier cosa a nuestras relatoras que ya nos acompañan en esta sala. Profesora, ¿Sí? yo soy de quinto, me metí mal y no sé cómo arreglar. ¿Quién me escribe? Axel. ¿Sí? Yo soy de quinto y no sé cómo arreglar. Ya, yo lo voy a enviar al otro grupo, ¿ya? Y ahí debes aceptar, Axel. Hola Franco, Juliana, todos los que están ahí también saludándonos a través del chat. Vamos a esperar unos minutitos, que todavía hay algunos compañeros y compañeras que no han sido asignados a las salas, dependiendo obviamente de su curso, así que vamos a esperar un poco. Muy buena música, dicen las chiquillas. Sí. Ahí Sarai es la controladora, así que DJ Sarai se anotó un punto. Estoy poniendo la música yo hoy día. Eso. Me tomé el control, Igual si alguien quiere un temita ahí, no. Si me quieren lo puede pedir en un el tema, chat. igual después los ponen Sí, ahí en obvio. el chat para después esperarlo en los próximos talleres. Vamos a consultar ahí, vamos a bailar mientras, por supuesto, la mejor terapia es bailar. Creo que estamos, voy a hacer la última consulta. Ya, estamos, Catherine, Francis, bienvenidas nuevamente a este segundo taller de metodología desde casa, hoy día con enfoque en las ciencias sociales, como ya hemos conversado, así que el taller, las pantallas y los micrófonos son todo suyo. Y yo me despido, voy a ir a decir a las chicas que le bajen a la musiquita. Gracias. Ya. Bueno, hola de nuevo, Juliana, Jorge, Daniela, Martina, Isabela, Tiare, Franco, ahí todas quienes están conectadas y conectadas. Yo soy Catherine, me pueden decir Katy, y estoy con mi compañera Francis, que vamos a estar acompañándoles en la actividad de hoy. No sé si es que se escucha, Francis, muy fuerte la música, si molesta. No, si estoy pidiendo que bajen la música, pero a ver si No, mi sí, es que compañera... yo la tengo puesta. Perdón, pensé que era mi compañera. No, ya. para Sí, asegurarme si se escucha bien. ¿Sí? Un poquitito más, hay que bajarle. Ya. Igual cuando uno habla se baja un poquito siempre. Ya. Les voy a compartir pantalla para que empecemos. Desde el principio. Ya. ¿Se ve ahí, Francis? Sí se ve. ¿Me comentan? Ya, bacán. Estaba silenciada. Ya.
Bueno, todos, todas, todos, entiendo que son todos acá quienes están conectados y conectadas de octavo a cuarto medio. La idea es que con Francia vamos a empezar haciendo una pequeña presentación. Primero, brevemente sobre el observatorio, porque queremos que igual entiendan desde dónde nosotras venimos, la experiencia que tenemos, porque creemos que eso es lo que a lo mejor a ustedes les puede servir más. Poder nosotros comentarles un poco cómo trabajamos, cuáles son las metodologías que utilizamos en el observatorio, y la idea es que ustedes se puedan sentir con la plena confianza de irnos preguntando cualquier cosita. Si algo no queda claro, nos pueden interrumpir. Yo no voy a verlo en este rato si estoy compartiendo, pero ahí pueden ir levantando la manita, la Franci me va ayudando. Escriben por el chat o se toman la palabra, no hay ningún problema, ¿ya? Vamos a empezar. Bueno, entonces ahí ustedes vieron la intro con la que empezamos sobre lo que era el observatorio, ¿verdad? Como les comentaba Ricardo al principio, este es un proyecto social que se encuentra ubicado físicamente como dentro de la Universidad Católica del Norte de Antofagasta, que si ustedes saben son 9 comunas principales, que ahí también se mencionaba en el video, ¿cierto? Que es como Antofagasta, Calama, Tocopilla, San Pedro, tal, etc. El proyecto del observatorio tiene el trasfondo de trabajar respecto de los derechos humanos, ¿ya? Yo no sé si ustedes habían escuchado en algún momento eso, si han escuchado hablar de los derechos humanos o no, pero ese es el foco que tiene este proyecto en las distintas áreas, porque también Ricardo comentaba ahí al principio que tenemos distintas áreas de trabajo. Tenemos un área de investigación, tenemos un área de intervención y tenemos un área de difusión. En el área de investigación, como lo dice su nombre, lo que se hacen son investigaciones respecto a la situación de derechos de niños, niñas y jóvenes en la región. En el área de intervención también hacemos lo mismo respecto de los derechos de niños, niñas y jóvenes en la región, y en el área de difusión es donde buscamos poder compartir todo este material que nosotros vamos generando, toda la información que vamos levantando para que quede a disposición de la comunidad, ya sea de niños, niñas y jóvenes, como también de adultos, de profesionales, por ejemplo, como profesores de sus escuelas, liceos, que puedan hacer uso de esa información para los fines también que estimen pertinentes. Algo importante para entender de lo que les vamos a ir hablando y de la manera también en que nosotros trabajamos como observatorio es desde donde nosotros nos posicionamos para poder mirar la realidad que nos rodea, la realidad a la cual nos enfrentamos. Y eso tiene que ver con una perspectiva, ¿cierto? Como con unos lentes que uno se pone para mirar. Y eso nosotros lo hacemos desde esta posición como de esta perspectiva de derechos humanos en el trabajo. Y desde ahí es que para nosotros y nosotras es muy importante la CDN. Yo no sé si ustedes tampoco alguna vez lo han escuchado, si no lo han escuchado no hay ningún problema porque no es tan conocida como debería ser. Pero la CDN es un documento que se llama Convención de Derechos del Niño y la Niña, donde precisamente se encuentran contenidos todos los derechos humanos de niños, niñas y jóvenes, ¿ya? Ahí hay 54 artículos, así se le llama, que en el fondo son como derechos especificados. Yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez algún derecho del niño, de la niña o de los jóvenes. ¿Se saben algún derecho? ¿Han escuchado por ahí? Si me quieren ir comentando, pueden ahí. La educación. Por ejemplo, el derecho a la educación, ¿cierto? Ese es un derecho humano de niños, niñas y jóvenes. ¿Algún otro que conozcan? Que hayan escuchado a lo mejor en la casa o en la misma escuela. El derecho a no trabajar también, sí. Sí, correcto. La salud, ahí dice Daniela en el chat igual. Correcto. Todos esos son entonces derechos que están ahí especificados en esos artículos. Ustedes pueden buscar este documento porque es de uso totalmente público. Ustedes pueden en Google Convención de Derechos del Niño, la pueden encontrar en algunas versiones con dibujos, otras versiones más completas, como con más letras. Si ponen UNICEF, les va a aparecer al tiro ahí una versión bien completa. Y ahí dice entonces, por ejemplo, derecho a la salud, artículo 22. Derecho a que hayan personas adultas que cuiden de los niños, las niñas, los jóvenes, artículo 51, por ejemplo. Así aparecen muy específicos. Los pueden revisar. Y toda esta convención está escrita en base a 4 pilares o principios fundamentales. Uno de estos es el principio de no discriminación, que quiere decir que todos los derechos
tienen que ser para todos los niños y todas las niñas, sin distinción alguna ni por sexo, género, raza, nacionalidad, no importa nada. Mientras estén en el territorio de Chile, tienen todos los derechos. El interés superior del niño, que quiere decir que todas las decisiones que se tomen en torno a la vida de niños, niñas y jóvenes tienen que ser siempre pensando en su mayor bienestar posible y el menor daño posible, en la supervivencia y desarrollo, que tiene que ver con que todos los niños tienen derecho a todos los derechos y que ningún derecho es más importante que el otro. Por ejemplo, el derecho a la educación no es más importante que el derecho al juego, o el derecho a la educación no es más importante que el derecho al ocio, por ejemplo. Todos los derechos son igualmente importantes y tienen que ser respetados todos por igual para asegurar que niños y niñas y jóvenes tengan un desarrollo adecuado. Así que sea siempre pensando en su bienestar, tienen que cumplirse todos los derechos por igual. Así que ahí si alguien les dice, no, pero es que es más importante la educación que el juego, pueden decirle, no, no es más importante, es igualmente importante, pero hay que encontrar momentos para que se puedan llevar a cabo, para que se puedan ejercer todos por igual. Y en último lugar está el derecho a la participación, que tiene que ver precisamente con eso, con que niños, niñas y jóvenes puedan participar de decisiones en su propia vida, puedan tener derecho a opinar, que su opinión sea considerada, que sea escuchada, que puedan agruparse, organizarse para actividades sociales, políticas, culturales, artísticas. Eso tiene que ver con la participación, ¿ya? Entonces, este gran documento tiene estos 54 artículos, que son 54 derechos, pero están en base a estos 4 pilares. Tienen que estar presentes en todos los derechos. Si tienen dudas me pueden ir preguntando, igual sé que es como un poquito enredado, pero como les digo también este documento es absolutamente público y lo pueden encontrar en cualquier parte. Entonces les menciono esto porque nosotros trabajamos a través de estos lentes, con esta mirada de la realidad. Y en base a esto es que nosotros hacemos nuestras actividades, nuestras intervenciones y nuestras investigaciones. ¿Y quiénes son los beneficiarios de nuestro proyecto? Son instituciones públicas y privadas, esto quiere decir instituciones públicas como escuelas municipales, por ejemplo, e instituciones privadas como escuelas o colegios particulares. Niños, niñas y jóvenes de las 9 comunas y de toda la región en realidad, también de otras localidades más pequeñas, y también, por supuesto, sus familias. Eso es como lo que hacemos ahí, o quienes somos como proyecto. Ahora la Francis les va a contar un poquito directamente ya del tema de metodologías. Gracias, Katy. Hola a todas, todos y todes. Mi nombre es Francis, también pueden decirme Fran, porque hay personas que se confunden, me dicen Francia, no hay problema que me digan Fran. Vamos a hablar hoy, como había comentado inicialmente la monitora, sobre las metodologías de investigación, principalmente en ciencias sociales y algunas que pueden estar asociadas al arte. En vista de que es un tema tan grande, lo que hicimos con mi compañera fue tratar de elegir algunas cosas que pudiéramos comentar en el tiempo que tenemos, y queremos mostrarle un par de técnicas que utilizamos desde el observatorio, tanto en la línea de intervención como en la línea de investigación en las que trabajamos Katy y yo. Primero, hay 2 grandes grupos de metodologías de la investigación social, donde encontramos los grupos cuantitativos y las metodologías cualitativas. También hay otros grupos que son de diseño experimental, pero no vamos a hablar de eso hoy día porque tienen otras implicancias que tomaría otro tiempo, digamos, desarrollarlo, ¿ya? Las cuantitativas son aquellas que se basan en los análisis estadísticos principalmente, como por ejemplo las encuestas, ¿cierto? Pueden ser encuestas de opinión, de percepción, también en el caso de algunos test psicológicos se utilizan encuestas, por ejemplo, para medir algunos indicadores de depresión, ansiedad, algunos trastornos asociados a la salud mental. También en estas metodologías están técnicas como los censos. No sé si ustedes han escuchado alguna vez de los censos poblacionales. Por ejemplo, el último que tuvimos fue el año 2012, no, el año 2017 creo que fue, ¿no? El último que tuvimos. Y también las prevalencias, ¿no? Que son en este caso las cifras que corresponden a
algún fenómeno psicosocial o algún fenómeno social que esté, digamos, en curso, que esté ocurriendo y que uno necesita saber cuál es la cantidad de personas o de casos que están implicados en ese fenómeno, ¿no? Por ejemplo, se utiliza prevalencias para conocer cuántos casos hay de personas con asma en Chile, o personas que tienen, por ejemplo, algún problema de aprendizaje, ¿no? Entonces, para eso se usan encuestas que permiten conocer las prevalencias, que es el número de casos que existen sobre un fenómeno. Eso, como a grandes rasgos, son parte de técnicas que se utilizan en ciencias sociales o en psicología para poder aproximarse a algún fenómeno. También tenemos las metodologías cualitativas, que son aquellas que se desarrollan a partir de observaciones en el campo, o observaciones, digamos, en la realidad directa con las personas, y también a través del estudio del lenguaje, ya sea oral, escrito, corporal o artístico, ¿no? Y en esto podemos encontrar expresiones de diversas categorías, como por ejemplo las conversaciones son un ámbito que se puede estudiar, el comportamiento social, también algunas manifestaciones artísticas, como por ejemplo puede ser el arte callejero, el graffiti, puede ser también el baile callejero, ¿cierto? Puede ser también alguna expresión pictórica, como las pinturas que realizan ciertas culturas o ciertos grupos sociales, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de estas metodologías cualitativas encontramos entre las más clásicas, ¿cierto?, las entrevistas, que hay diversos tipos de entrevistas, pueden ser grupales, individuales, con pautas de preguntas o libres, que son generalmente llamadas entrevistas en profundidad. También tenemos algunas cosas como, algunas técnicas como los análisis de diarios de vida de personas. Generalmente esto se ha utilizado en el caso de personas que son relevantes como para un contexto sociohistórico. También tenemos, por ejemplo, el análisis de dibujos, que se utiliza desde las metodologías cualitativas. Hay una diversidad, pero son algunas que vamos a ir mencionando. Katy, ¿puedes pasar a la otra, por favor? Hay una cuestión que es súper importante para las personas que trabajamos con personas, en este caso en las ciencias sociales, y es que siempre que nos aproximamos a la realidad de un grupo o una persona individual, es necesario establecer ciertos límites de respeto y compromiso, ¿no? Nosotros utilizamos para la investigación un documento que se llama consentimiento informado, y eso consiste en un documento donde nosotras escribimos los objetivos del estudio que vamos a desarrollar, ponemos nuestro nombre, ponemos algunos datos de contacto y nos comprometemos a resguardar el anonimato de las personas, es decir, la identidad, que su nombre y todos los datos que esa persona entregue no van a ser divulgados. También la confidencialidad de los datos, eso significa que todas las cosas que ocurran en ese momento donde se hace la investigación van a ser confidenciales, excepto publicadas para fines de la investigación. Eso significa que no se va a identificar lo que la persona diga o exprese con su nombre, ¿cierto? Y también otro elemento importante es que protegemos también la voluntariedad de la persona, ¿no? Es decir, que la persona voluntariamente acepta participar o retirarse del estudio cuando ella decida. Y este documento debe ser firmado tanto por la persona que investiga como por la persona también que está participando del estudio. La siguiente, Katy, por favor. Entonces, hay algunos, así como comentaba mi compañera anteriormente, que nosotras trabajamos a través de, o tratando de desarrollar una perspectiva de derechos humanos, ¿cierto? También en la investigación tenemos que resguardar eso, no solo nosotras que trabajamos en el ámbito, sino que muchas investigadoras e investigadores deben preocuparse de estos elementos, ¿no?
donde está, por ejemplo, asociado el derecho a la información de la persona que participa, es decir, con qué fin estoy entregando esta información. También el derecho a la privacidad, eso significa que está asociado al anonimato, ¿cierto? A quien no se va a entregar la identidad, y la confidencialidad también, ¿no? Que es lo que había comentado anteriormente. También la participación voluntaria es algo que hay que resguardar, y siempre trabajar desde el principio de beneficencia, y eso significa que las acciones que desarrollemos dentro del estudio siempre vayan en beneficio de las personas y las comunidades, nunca para perjudicar a ese grupo, ¿ya? La siguiente. Entonces, como para ir acercándonos cada vez más a lo que vamos a conversar hoy, algunas de las técnicas de producción de información las vamos a dividir para este caso en técnicas tradicionales y técnicas emergentes. Las tradicionales son muchas, hay una diversidad de técnicas tradicionales que vienen desarrollándose desde hace más de un siglo, eh, y están principalmente las entrevistas estructuradas y semiestructuradas, que ustedes a lo mejor habrán visto alguna vez, cuestionarios, ¿no? Donde aparecen diversas preguntas que la persona tiene que ir respondiendo, ya sea oral o escrita. eh, Responde, digamos, como a esta estructura de entrevista. También tenemos los grupos de discusión, que son entrevistas de carácter grupal y que no necesariamente van a hacer que las personas tengan que escribir en un papel, sino que se va a invitar a las personas a conversar en torno a un tema que le interesa a la investigadora y al investigador. También tenemos los focus groups, que también es muy parecido al grupo de discusión, porque también corresponde a grupos de personas que son más de 3 personas que se reúnen en un espacio citadas por la investigadora o el investigador, donde también se les pregunta sobre algún tema en específico. Y también tenemos las técnicas, entre las técnicas tradicionales, la encuesta que había mencionado anteriormente. Em, por ejemplo, desde el observatorio actualmente estamos difundiendo una encuesta de un estudio que se llama Storytime, Viviendo en Pandemia, y lo que nos interesa es conocer las experiencias de las y los jóvenes de la región de Antofagasta y la región de Santiago, en metropolitana, perdón, eh, donde ellas y ellos puedan responder una serie de preguntas en un formulario online que estamos nosotras difundiendo, el cual nos va a permitir a nosotras después, desde esta información, poder reflexionar acerca de las problemáticas que pueden estar teniendo las juventudes, y de esa manera poder generar una discusión a nivel político, digamos, de la política pública, para que se produzcan ciertas acciones que vayan en beneficio de las y los jóvenes que están atravesando ciertas problemáticas en la pandemia, ¿no? Yo luego, al final de la presentación con Katy, les vamos a mostrar el enlace donde ustedes pueden acceder si quisieran participar de esta investigación. Para nosotros como observatorio eh, sería de gran ayuda, ¿cierto? Para poder conocer su experiencia, pero también para que ustedes conozcan de primera mano cómo es una encuesta online, ¿no? También les va a permitir a ustedes conocer eh, cómo hemos estructurado desde la psicología este instrumento. Y entre las técnicas emergentes, que vamos a llamarlas así porque son técnicas que salen de lo tradicional y que en realidad lo que hacemos la investigadora y la interventora es crear, adaptarlas a los contextos de las distintas juventudes o niñeces o grupos específicos, es que, por ejemplo, tomamos algunas técnicas tradicionales y las transformamos, ¿no? Y entre esas tenemos, por ejemplo, algunas técnicas gráficas como la creación y análisis de dibujos respecto a distintos temas de interés, también las cartografías o mapeos, que son formas de graficar también espacios comunes, que pueden ser la ciudad, puede ser el lugar donde habita la persona, puede ser las mismas relaciones sociales graficadas en un mapa, ¿no? Y también tenemos grupos de conversación que tienen que ver con la elaboración o sea, sí, digamos, la elaboración de discursos a través de la conversación, es donde nuevamente nosotros citamos a personas de acuerdo a sus características para que ellos puedan hablar sobre un tema que nos interesa. Y también tenemos otros tipos de técnicas narrativas que pueden ser los cuentos, eh,
entre otras, ¿no? Porque hay una diversidad que hoy día no nos va a tocar, digamos, conversar sobre eso. Vamos a ponernos específicamente, vamos a poner el punto específicamente sobre las técnicas gráficas, una técnica gráfica que mi compañera les va a comentar a continuación, y después una forma de generar grupos de conversación también que yo voy a desarrollar más adelante. Ya, no sé si todavía se ven los cuadritos que se veían, Franci, que me habías dicho. Se ve, no sé si las Sí, chiquillas y los chiquillos lo ven, pero hay yo como sí lo una... veo. Sí, como unas Ya, barritas, pero no tampoco interfiere. voy a Es compartirla como de una nuevo. barra oscura que aparece arriba. Sí, Ya, ahí me dicen si se salió. no, nuevamente. Sí, sí, yo Oh, viendo. no, desconozco que... Sí, se ve de nuevo. Bueno, intentemos seguir así. Ya, como decía Francis, vamos a hablar sobre una de estas técnicas que nosotros utilizamos en el observatorio, que es el trabajo con dibujos, que es algo que para nosotros y nosotras ha sido súper útil, porque es algo que es súper cercano. O sea, ¿quién no ha dibujado? O quién cuando era más pequeño, pequeña, quizás ustedes ya no lo hacen, algunos sí, no sé, no utilizaba los dibujos, pues, es algo que es súper cercano, cotidiano. Y parte para nosotros de trabajar como con esta lógica de derechos humanos tiene que ver con poder trabajar desde formas que a los niños y las niñas le haga sentido, que sean cercanas y que no sean amenazantes. Y por ejemplo el dibujo es una de esas estrategias y hemos trabajado mucho con dibujos con niños y niñas en general un poco más pequeños, pero hasta como los 13, 14 años incluso. Y por ahí algunos más grandes que también lo disfrutan harto. Bueno, y en ese sentido nosotros les pusimos acá como un paso a paso súper sencillo de cómo ustedes mismos y ustedes mismas podrían hacer una ejecución de lo que sería esta técnica como de creación de dibujo y análisis de dibujo. Por ejemplo, como primer paso dice una consigna común, es decir, darle la misma instrucción para todo y todas las personas. Y ahí tenemos un ejemplo que es de lo que vamos a revisar luego, que es, por ejemplo, que todas las personas que estén participando de su investigación o de su actividad, de su intervención, de su taller, le puedan decir ya, queremos que a través de un dibujo ustedes nos reflejen qué ha pasado en tu ciudad, qué está pasando en tu ciudad. Nosotros trabajamos con esta consigna a propósito de que estábamos trabajando en distintas localidades en un momento súper complejo, bueno, que sigue pasando, pero que era más álgido en ese momento, que yo creo que para ustedes tampoco es ajeno, que fue o es lo que ha sido la revuelta social, la revuelta popular, todo esto que empezó para el 19 de octubre. En ese contexto nosotros trabajamos con distintos grupos de niños y niñas, entonces le pedíamos que pudieran, disculpen, reflejar a través de un dibujo o dar respuesta a esta pregunta de qué ha pasado en tu ciudad. Y bueno, luego de que una vez ejecutaban sus dibujos, venía como el trabajo ya nuestro, como de las personas que estábamos a cargo de la actividad, de poder analizar el dibujo, ¿ya? Entonces ahí lo que hacíamos luego era poder describir lo que dice o muestra el dibujo, en términos súper concretos. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de un dibujo, espero que lo puedan ver, que como yo les podría describir, podría ser como el dibujo muestra una forma que parece ser una casa, hay dos ventanas, una más pequeña, una más grande, el techo es triangular, hay pasto, la casa es de ladrillo, hay un árbol al lado de la casa. Eso es describir lo que dice o muestra. Súper visual y concreto. Si por ejemplo ahí hubiera un texto y dijera mi casa, yo además diría mi casa en la descripción, decía, bueno, dice mi casa. Súper, súper, súper concreto. Luego de eso podemos describir lo que interpretamos, es decir, lo que creemos que quiere decir o que quiere mostrar con ese dibujo. Ya no solo lo que yo veo, sino lo que yo pienso también de la intención que puede haber ahí. Entonces a lo mejor yo podría decir, bueno, esta persona a lo mejor vive en esta casa o es el ideal de la casa que le gustaría tener, pero eso es algo como que yo ya estoy interpretando, ¿cierto? Porque no, ese dibujo a mí no me dice eso, pero en el contexto a lo mejor yo puedo interpretar eso. Luego viene el 4 que dice agrupar elementos comunes entre dibujos y poner nombre a la categoría. Eso lo vamos a ver a continuación con un ejemplo más concreto, pero tiene que ver con que si tenemos 10 dibujos, tenemos que identificar si se repiten elementos en esos 10 dibujos, si es que se parecen en algo. Y si es que es así, podemos decir, hoy mira, ¿sabes qué? 8 de los 10 coinciden en que a lo mejor todos dibujaron un árbol.
Entonces ya vamos, acá tenemos un elemento común. Le vamos a poner el árbol presente o hay un árbol en el dibujo. Y le pusimos un nombre. Y luego definimos categorías. Y ahí es como que estamos explicando por qué creemos que es un elemento que se repite tanto. O sea, yo puedo decir, todos los dibujos tienen la presencia de un árbol como un elemento significativo para la vida de los niños y las niñas. Por ejemplo, ahí yo definí lo que era la categoría del árbol. Ahora lo vamos a ver más concretamente, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan que primero era la consigna? Que la consigna ya vimos que era ¿qué ha estado pasando en tu ciudad? El segundo era ¿qué dice o qué muestra? Y acá tenemos dos ejemplos. El primero dice, no más violencia, no más guanaco. 3 escenas con carro lanza agua a modo de cómic. En una se aprecia el carro lanza agua reprimiendo a 2 personas. En la segunda escena se aprecia un tanque que disparó a una persona, que no sé si lo pueden ver ahí, que se encuentra en el piso sangrando. En la tercera escena se aprecia una nube, una cara con expresión neutra, como poker face le pusimos, y una niña sonriente parada en el pasto. Esa es la descripción del que dice que muestra. Y en la de al lado más o menos lo mismo. Dice Sofía 7 porque eso está escrito, no lo pusimos nosotros. Pusimos cielo pintado de negro, con figuras amarillas, como estrellas, no estábamos seguros tampoco. Una casa con 4 figuras humanas que están ahí, aparentemente una familia o personas afuera de una casa con una línea base dibujada. Bajo la línea, un carro policial y un carro lanzaguas. Eso es la descripción de los dibujos. Luego, el tercer paso era el que creemos que dice o que creemos que muestra. Y ahí nosotros, como ya esta interpretación que hacíamos, le pusimos, por ejemplo, a la primera, reconocimiento de las situaciones de represión. Recuerden en el contexto en que esto se hizo, ya que era a propósito de las protestas y todo eso. Expresión de un rechazo por las formas de represión ejercidas por las fuerzas policiales hacia las movilizaciones sociales en desarrollo. Que eso nosotros a lo mejor lo podíamos ver por la negativa, porque decían, no más violencia, no más guanaco, entonces veíamos que había un rechazo, o eso es lo que nosotros interpretamos. Y en la de al lado lo mismo. Pusimos el reconocimiento de la participación en las situaciones de enfrentamiento, o sea, como que habían visto, habían sido testigos de esta situación. Y que parecía ser como en sectores residenciales o poblaciones, porque eran como la casa. No era como una plaza, no era como una calle, nomás había como una casa involucrada. Y luego la representación de las dinámicas desarrolladas en las movilizaciones, evidenciando formas de represión, lo mismo, como que salía el dibujo de la policía, el carro lanza agua, tirando agua, que eran formas como de represión por parte de las fuerzas policiales. Eso era como lo que nosotros interpretábamos de los dibujos. No sé si se nota la diferencia del que dice que es literal lo que hay escrito dibujado y el que creemos que dice que tiene que ver con una interpretación que hace el investigador, el interventor o la interventora. Y luego de esas que generamos las categorías. ¿Y cómo es que las generamos? Buscamos elementos comunes, cosas que se repitieran, así como hoy parece que estos tienen en común como que estas chicas que lo realizaron, porque me acuerdo que fueron 2 chicas, una de hecho se llamaba Sofía, se reconocían que habían visto esto, que habían visto estas situaciones como del carro lanza agua y era una imagen que estaban ahí reproduciendo a través de su dibujo. Y lo segundo era que las 2 rechazaban como esas formas de violencia, como que se mostraban a través de sus dibujos como poco asustadas así por la situación, de alguna manera. Entonces generamos una primera categoría que era la participación como testigo y una segunda categoría que era la violencia en las manifestaciones, que eran las 2 cosas comunes que nosotras podíamos ver en los dibujos. Y bueno, luego le pusimos la definición a la categoría. Entonces pusimos participación como testigo. Los niños y niñas se reconocen en un rol de testigo frente a una determinada situación que describen, sin ejercer alguna otra acción más que la de observar y o ser espectadores de violencia u otras tensiones que generen malestar. Y como segunda categoría, la violencia en las manifestaciones, le pusimos diversas situaciones percibidas de manera violenta que se suscitan en el contexto de protesta proveniente de diversas o indeterminadas fuentes, dirigidas hacia personas o cosas. ¿Ya? Eso es como un ejemplo de un análisis de dibujo. No sé si alguien tiene una pregunta hasta ahí, como de esa técnica concreta.
bueno, Evelyn nos decía que estaba muy interesante el tema, pero tenía una clase y que lamentablemente se tenía que retirar. Pero obviamente dejamos el espacio también para algunas dudas y consultas, ya que nos quedan apenas ya casi 20 minutos nomás de trabajo. Así que, por supuesto, están abiertos los micrófonos para que puedan hacer las consultas a nuestras relatoras. Si no, para ahí continuar. Dejo el espacio a ustedes también. Sí, si no se entiende ahí, chiquillos, chiquillas, vayan preguntando nomás. Ahí Franco dice, es como que busca los puntos en común para categorizar los dibujos de acuerdo a símbolos específicos. Claro, es como buscar los elementos que se repiten para poder hacer una categoría. Por ejemplo, acá se repetía que había como esto de los carros policiales, ¿cierto? Como tirando agua, que tenía que ver como con la represión o la violencia. Entonces ahí encontramos un elemento común y dijimos, mira, estos piensan que eran muchos dibujos, eran como 50 dibujos. Entonces encontramos, no sé, de los 50 habían 30 donde salían imágenes muy parecidas. Y ahí dijimos, ya vale, acá definitivamente tenemos una categoría que parece ser la de, o ¿cómo le llamamos? Nosotros le pudimos haber puesto lanzaguas en manifestaciones, le pudimos haber puesto cualquier nombre. En el fondo era rescatar que era un elemento que se repetía. Y ahí le pusimos violencia en las manifestaciones. Y en la descripción detallamos un poco más de qué se trataba. Y aparte, también nos llamaba la atención de que de alguna manera se situaban en el lugar, porque que se dibujaban así como que yo estaba viéndolo. Así como la Sofía ahí, como con esta representación de una familia, donde si se fijan hay unos monitos más chiquititos y unos monitos más grandes, y acá de una niñita que está así como en el paso y otras personas que están mirando. Entonces también había como una imagen de situarse ahí, de como que eran personas presentes en esas situaciones, y apareció esta categoría ya, ¿sabéis? Que entonces se repite, que se dibujan a sí mismos, se representan de alguna manera, entonces también está como la participación como testigo de la situación. Así que bien ahí lo que decía el Franco. Si tienen duda, vayan escribiendo nomás y las vamos revisando, ¿ya? Ahí la Francis va a comentar la segunda. Nos pueden interrumpir por si acaso. Sí. Si pueden interrumpir nomás, no, mejor aún, así no se olvidan de las preguntas. Como había comentado al principio, la segunda técnica que vamos a revisar hoy es los grupos de conversación. Hay una forma de hacer grupo de conversación que es súper más compleja, mucho más larga, pero acá lo que hicimos fue adaptarla para poder mostrarla, ¿no? Para que pueda ser realizable también en un tiempo concreto. Como que no veo algunas letras. Pero se trata principalmente de lo que había comentado al principio, una conversación grupal acerca de un tema que le interese a la investigadora o al investigador. Vamos a poner el ejemplo de la pandemia, ya que les había comentado que estamos haciendo un estudio sobre la juventud en pandemia. Vamos a decir que ese es nuestro tema que nos va a interesar como ejemplo. Entonces, esta conversación tiene que desarrollarse con personas que la investigadora o el investigador escoja de acuerdo a las características. ¿Qué significa? Por ejemplo, a mí me interesa saber la opinión de las niñas y niños de, no sé, de 10 a 13 años sobre la educación en pandemia, ¿no? Entonces yo voy a escoger o voy a invitar a personas que tengan esas edades y sean bueno, no me va a interesar a lo mejor en este caso el género, entonces puede ser una persona con género fluido, género, no sé, femenino, masculino, etcétera, pero a lo mejor lo que me interesa sí es que sean de alguna comuna de la región de Antofagasta, pero me interesa, supongamos, solamente la comuna de Calama, ¿no? Entonces, el grupo de conversación yo lo voy a armar con personas de 10 a 13 años que sean de distintos géneros, eh, distinta orientación sexual, pero que sean solo de Calama. No pueden ser personas de Taltal ni de Antofagasta, ¿no? Ahí hay como un ejemplo del grupo de participantes que uno escoge de acuerdo a las características. También la conversación debe ser guiada por un moderador, una persona, una moderadora, que va a guiar, va a guiar la conversación desde algunas preguntas que se haya planteado de manera secreta, digamos, para sí misma, ¿no? Y que va a tener esto escrito en un guión, en una hoja puede ser, y que ese guión le va a permitir no olvidar qué preguntas o qué tipo de temas quiere que la persona converse, que el grupo desarrolle, ¿no? Porque generalmente en las conversaciones
como son tan flexibles, son creativas, digamos, nosotros somos buenas personas creativas en general, digamos, en la conversación, en los grupos, a veces puede que la conversación tome un rumbo que al investigador no le interese. Entonces, por eso mismo siempre tiene que haber una persona que modere para que pueda guiar hacia dónde tienen que hablar las personas, o sea, cuáles son los temas que tienen que referir. Y también tiene que haber una persona que trabaje, digamos, como de asistente de la persona que modera. Y eso significa que esa persona va a llevar la cuenta del tiempo, de los turnos de habla, y también va a llevar a cabo la toma de notas de las observaciones que haga en el grupo. Porque muchas veces en la conversación no solamente las personas hablan, sino que también tienen ciertos comportamientos. Por ejemplo, puede ser que a veces las personas más grandes de 13 años no dejen hablar tanto a las de 10 años, supongamos, ¿no? Y eso es algo interesante igual de analizar, y eso la persona que asiste en el grupo tiene que ir anotándola en su cuadernillo, su cuaderno de campo, le llamamos en investigación. Entonces estos grupos de conversación idealmente deberían ser entre 5 a 9 personas, porque menos de esa cantidad puede ser un poquito complejo que se genere como las dinámicas que esperamos, y más de 9 personas, hay personas que trabajan con una cantidad mayor incluso, pero es algo súper difícil de desarrollar. Entonces, como recomendable, 8 a 9 personas, pero generalmente siempre que sean grupos impares, porque a veces se generan bandos, digamos, se dividen en dos muchas veces, y es importante que haya esa disparidad de números, porque permite que de repente cambien las dinámicas, ¿no? de la conversación. A veces puede que se generen ciertos bandos, pero que haya una persona que quede como fuera del número total de los grupos, puede generar a lo mejor a veces variaciones de dónde va a adaptar su discurso, sea un grupo a otro, y eso va a permitir que la conversación desarrolle otro rumbo. También los grupos pueden ser mixtos, digamos, de género mixto, o pueden ser separados de acuerdo al objetivo que ustedes tengan de estudio. Por ejemplo, si ustedes dentro de los objetivos quieren saber si en verdad las mujeres han tenido una diferencia, han experimentado de una manera distinta la pandemia a los hombres, ustedes pueden hacer a lo mejor un grupo de mujeres, un grupo de hombres, ¿no? Pero si en realidad no les interesa si las mujeres o los hombres tienen esa diferencia, pueden hacer que estén en un mismo grupo. Generalmente se recomienda que sean separados, porque a veces también se dan algunos comportamientos entre hombres y mujeres donde hay algunas relaciones de género que van a hacer que en algunos casos, esto es teórico, no lo estoy inventando yo, y pasa también, por eso una recomendación, que a veces los hombres toman más la palabra que las mujeres, o intentan explicar puntos que las mujeres ya han explicado, y eso hace que se pierda el rumbo de la conversación, o a veces las mujeres no quieran seguir participando. Entonces, a veces, como ocurren esas cosas en algunos grupos, en algunas culturas también, se recomienda que se hagan grupos separados por género. Eso se los dejo ahí planteado por si en algún momento les interesa. Y también las edades deben ser similares, porque como había comentado anteriormente, a veces los grupos, las diferencias de edad generan estas relaciones de poder también. Y muchas veces los niños más pequeños o las niñas más pequeñas se retraen frente a una persona más grande, porque tiene que ver con que muchas veces se les dice, bueno, tú eres más chica, más chico, no sabes tanto, ¿no? En algunos casos ocurre, o a veces se piensa que por tener más edad, ahí como, bueno, puede tener más razón, ¿no? Respecto de algún tema, y la idea es que todas las personas puedan participar de manera equitativa. Y esto debería durar más o menos 45 minutos, porque después de eso las personas pierden la motivación y se desconcentran, y hay mucho cansancio y fatiga, ¿ya? Entonces no es recomendable más tiempo. Van a necesitar, para hacer un taller como ese, materiales tales como grabadora de voz, que pueden ser ocupadas, por ejemplo, las de los celulares, si es que tienen, pedir prestado un celular, ¿cierto? Para poder grabar las voces, porque es muy importante, sí, que se grabe la voz, y para eso es necesario haber firmado anteriormente el documento que yo les comenté, se llama consentimiento informado. Con Katy, después les vamos a dejar algunos ejemplos para que ustedes puedan buscar en caso que necesiten, ¿ya? O sea, si que ustedes lo requieren, nosotros les podemos dejar algunos ejemplos. Un ejemplo, de hecho, de eso está dentro de la encuesta, donde nosotros tenemos al principio de la encuesta online un documento que se llama consentimiento informado,
y ahí también ustedes pueden encontrar una manera de hacerlo, ¿no? También se necesitará cuaderno, lápiz para anotar las observaciones, una cámara, dependiendo, a veces personas que les gusta grabar el comportamiento de la gente, entonces ya en el documento la persona dio permiso y tú la puedes grabar y puedes ver ahí cómo se comportan, cómo son sus movimientos, que quizá de repente puede mostrar, no sé, cierto retraimiento, no sé, ¿no? Ahí pueden haber distintas cosas que ocurran. También van a necesitar computador y acceso a Internet, porque si es que esto se hace online, obviamente se necesita que tengamos una buena conexión para poder comunicarnos con las otras personas y hacer este grupo de conversación. Y hay algo igual que se puede hacer para estos grupos, y es que a veces se utiliza a lo que se llama input, ¿no? Que es una, en este caso puede ser una fotografía, un video o algún otro elemento que a ustedes les permita poner al principio de la conversación para que la gente se motive y empiece a pensar en torno al tema que a ustedes les interesa. Por ejemplo, si se va a estudiar la pandemia en un grupo de conversación, ustedes buscan un video donde, por ejemplo, haya alguien que haya grabado a jóvenes en la pandemia haciendo distintas actividades, y eso a lo mejor va a generar que las personas que están en el grupo se identifiquen con esas actividades, porque van a decir, oh, yo también he estado en la casa haciendo tareas a través del computador todo el rato, también he estado, por ejemplo, pasando más tiempo con mi mamá o con mi papá o con el gato, o etcétera, ¿no? Puede haber elementos cotidianos en el video que ustedes hagan que la persona active esos recuerdos y pueda hablar sobre eso. Es una gran ayuda utilizar los inputs. Katy, siguiente, porfa. Sí, Francis, quería ver si hasta acá hay alguna duda, Sí, porque como queda sí, porque me poquito está... tiempo, como para ver si es que alguien quiere aprovechar de ir consultando, si algo le llama la atención, o si igual nos quieren preguntar cosas como más desde la experiencia. Po. Igual es como harta la información, nosotros sabemos. Por eso nos enfocamos como en dos técnicas principales hoy día, para mostrárselas un poquito más detalladas. Pero hay hartas más, y como les decía Francis, nuestra idea igual es dejarles nuestro correo electrónico en caso de que quieran que les mandemos material o quieran hacernos alguna consulta o pedirnos colaboración, no tenemos ningún problema. Pero por si ahora alguien quiere consultar algo. Y es el momento sobre todo para quienes ya están pensando a lo mejor en una investigación desde, desde el área ya, de las humanidades, desde la psicología. No es el momento, digo, es el momento adecuado para preguntarle a las relatoras y a las profesionales, a las expertas, alguna duda. Juliana, a ver, parece que tenemos algunas consultas en el chat. Daniel dice, no, no tengo ninguna duda. Y Juliana dice, es verdad, eso de las edades en un grupo siempre pasa. Un poco de lo que comentaban recién ahí con el tema de los grupos. Puede pasar. Sí, como cuando hay gente de distintas edades. Claro. ¿A Juliana le ha pasado como en alguna instancia similar? ¿O a alguien? Es que en general sucede hasta como en los grupos escolares, porque en mi curso, póngase usted, yo tengo cerca de 15 y mis compañeros a veces tienen 13 o 14, y como que se da eso de, por ser más grande, a veces como que escogen más uno para hablar o le preguntan más a uno que es como que un año más grande y cosas así, entonces como que es algo que siempre sucede hasta en los grupos adultos, ¿no? Claro. Por eso es importante resguardar a veces que los grupos sean con características muy similares para que puedan participar equitativamente. Sí, gracias Juliana. Sí. ¿A alguien más le gustaría ahí comentarnos algo, aprovechar de hacer una consultita? Bueno, si alguien quiere ahí nos interrumpe la mano, no hay problema. Este tiempo es para ustedes, Sí. así que pueden aprovechar. Quizá alguien quiere comentar algo como que le está interesando investigar y que nosotras podamos como, no sé, orientarle en algo que a lo mejor sepamos. De
Daniela, ¿quiere terminar la actividad? ¿La hora de cierre? Catherine, nos quedan 9 minutos. Ya, Y volvemos a la sala principal a la sala, ya. automáticamente. Sí, estamos Ya, ahí ya. con el cronómetro, así que nos quedan 9 minutitos. Vale. Bueno, ahí Franco comentó, dice, encuentro una buena idea la de separar los grupos por género, porque puede servir para algún determinado objetivo. De todas maneras. Sí, sí, como decía la Francis, de repente es interesante ver cómo viven las experiencias de manera distinta hombres y mujeres. Porque claramente las experiencias son distintas según el género. Sí, a veces nos ha pasado que quieren, o sea, antes de todo esto, hace muchos años hicimos unos grupos en otro trabajo y había niñas que no querían hablar delante de los hombres, entonces como que también hay experiencias que a uno le permiten descubrir eso. Me imagino, Francis, que igual con el tiempo ha ido cambiando un poco esa manera un poco de ustedes, como ya lo ven ahí directamente en número, en cifra, ha cambiado para mejor las brechas que solían haber, bueno, que suelen haber todavía en términos de género. Las brechas, o sea, sí, sabemos que hay bastantes brechas aún, lo que ha ido cambiando sí es el posicionamiento de la juventud y las mujeres frente a los temas y de la exigibilidad de su lugar, entonces, y de sus derechos también, pues entonces eso es lo que a nosotros nos permite también visibilizar algunos temas. Por ejemplo, que es importante considerar grupos, supongamos si tenemos grupos de mujeres y hombres, también a lo mejor, o sea, o en algunos casos las comunidades van a requerir grupos de personas no binarias, ¿no? Que no quieran estar dentro de ese grupo. Y eso es gracias también a que las juventudes se han fortalecido para exigirlo. Entonces, eso es lo interesante, que la comunidad cambia, entonces también tiene que cambiar la investigación y la intervención. Y los instrumentos que se están midiendo, entonces, claro, hoy día las categorías o mañana van a cambiar, como tú decías, y es importante que estemos todos como en este mundo actualizado, ¿no? Sí, importante. Bueno, yo creo que ahí podemos aprovechar el tiro, Francis, de enviar la encuesta. Ya. Sí, de hecho, Katy, mira, al final de nuestra presentación, sí, ahí Katy también la pegó, igual la pegamos, bueno, ustedes pueden ver de hecho, si ustedes se meten al Instagram del observatorio, que Ricardo compartió también al inicio de este chat, el director compartió el Instagram del LOIG, ustedes van a encontrar algunas informaciones asociadas, infografías asociadas a la encuesta que estamos desarrollando, y acá le hemos pegado el link de la encuesta en caso que les interese rellenarla, sería de mucha utilidad para la región, y también sería de utilidad para ustedes para que puedan conocer cómo es una encuesta online, en este caso asociada a salud mental y experiencias de juventudes. Hay algunas preguntas que tienen que ver con acceso a la educación en pandemia y otras experiencias igual que son súper relevantes de conocer. Sí, igual ahí en el chat, por ahí lo voy a volver a copiar y pegar. Les dejamos nuestros correos electrónicos, el mío y el de la Francis, y ustedes si tienen dudas nos pueden escribir ahí y les podemos apoyar como con cualquier cosa de los proyectos que estén desarrollando. Les podemos dar ideas o responder dudas, así que escriban nomás con toda confianza. Eso, con toda confianza, sobre todo algunos alumnos y alumnas que se tienen que retirar, claro, por motivos de clases o motivos personales, que han agradecido también el espacio, que buena la charla, el taller, y que por supuesto cualquier duda, como indicaba Catherine y Francis, acerca de algunas líneas investigativas que ustedes ya quieren desarrollar, pueden escribirles ahí directamente a catherine.alfaro@ce.ucn.cl y framírez@ucn.cl. Estamos con la Dani. Cuando está la Dani es porque queda poco tiempo. Cuando viene la Dani a visitarnos es cuando queda poco tiempo. Sí, no, nos quedan 10 minutos, así que ideal que podamos aprovechar de conversar. Ahí
Está hablando Juliana igual, ahí Daniel Caicedo, así que ahí ya están empezando las participaciones y pedirle a los chiquillos y a las chiquillas que prendan las cámaras, los micrófonos y que podamos conversar así de forma cercana también, si ya los conocemos y no se preocupen por su entorno, los que se sientan más inseguros, porque acá todos tenemos mi pieza acá es ordenada todo detrás, así que no se preocupen. Trabajamos donde podemos en estas situaciones. Y de hecho, Eh, Katy también y yo también estamos en la pieza, parece. sí, así que estamos Estamos aquí todas en la misma. en confianza. Y ahí Maite dice, perdón, me tengo que retirar, tuve un percance, muchas gracias por la charla, de verdad. Juliana, en verdad muy buena la charla y considero que han explicado muy bien todo y por eso no tenemos muchas preguntas. ¿Cuáles son algunos síntomas de depresión sin que se note? Pregunta Daniel Caicedo. Daniel, te refieres como a cosas que no se pueden ver, ¿cierto? Eso es lo que entiendo, como lo que no es tan fácil de ver. Uy, hay distintas formas de vivir igual las depresiones, pero claro, hay algunos síntomas que uno puede decir que son comunes en la depresión, que es, por ejemplo, no sé, pues, cuando las personas andan con el ánimo muy bajo, o cuando dejan de hacer actividades que les gustaba mucho de un día para otro, como que, por ejemplo, una persona que a lo mejor le gustaba mucho, no sé, tocar guitarra y era algo que hacía constantemente, de un día para otro lo deja de hacer, a lo mejor esa puede ser como una señal de alerta y de que a lo mejor algo le está pasando. Em, Como que pierden el gusto por las cosas que antes encontraban relajantes o divertidas, cuando se alejan un poco de los grupos de amigos. Hay una mal creencia de que las personas depresivas andan llorando por la vida, muchas veces no es así, pueden compartir y reírse igual, pero a lo mejor igual van a tomar más distancia, no van a hablar mucho de las cosas que le pasan, van a ser más reservados o reservadas, y cosas por el estilo, pero siempre es como un cúmulo de situaciones, nunca es solo una, o sea, no porque un amigo tuyo dejó de jugar a la pelota, uno va a pensar, tiene depresión. No es tan fácil, así como que siempre hay un cúmulo de cosas detrás. Pero esas son algunas señales que a lo mejor uno no las tiene tan en vista, porque a veces piensa que es solo cuando están tristes nomás, pero hay otras cosas además. Gael, no sé cómo seguir el nombre, pero tiene la manito Gael, arriba. sí, Sí, Gael. Gael. Hola, buenas tardes. Yo lo que quería intentar especificar es que comúnmente un factor común de la depresión es la no creencia de la misma, aún siendo diagnosticada. Por lo tanto, la misma persona se intenta engañar con la felicidad. Esta persona normalmente lo que intenta hacer es demostrar felicidad aún no teniéndola, lo que provoca una clara denotación en muchos casos, porque esa falsa felicidad siempre se nota de más. Es un factor que, aunque se diga que no se nota mucho, se nota harto en algunos casos, porque es un intento muy pesado o de intentar cambiar la personalidad de uno mismo. Por lo tanto, es un factor a tomar. Eso podría decir que es un factor de la depresión que se dice no se nota, pero sí se nota. Luchar Sí. contra los sentimientos. Se vuelve Bueno, y una hay carga. algo que decía igual Gael que me hizo pensar, es como que a veces se entra en la negación de la depresión, como que a veces se le baja el perfil, pero igual tiene que ver con un tema social, porque igual, por ejemplo, es algo interesante de investigar, que cuál es como la visión que tienen las personas de las enfermedades mentales, porque muchas veces a las personas que van al psicólogo le dicen, ay, no, tú estás loca, o van al psiquiatra, ay, estás loca, o las mismas personas cuando se ven así que tienen que ir al psicólogo o al psiquiatra se sienten incómodos con eso, no lo quieren hacer porque saben que hay un juicio detrás, que como que no quieren que nadie sepa, no quieren pensar que están locas de verdad, cuando en realidad cuando nos duele la guatita vamos al médico igual, cuando no tenemos una fractura vamos al, no sé, al kinesiólogo o al traumatólogo, vamos igual, porque es algo que necesitamos. Ir al psicólogo o al psiquiatra de repente no es algo tan distinto a eso, es porque también hay la parte como de lo que le dicen salud mental, de la que hay que hacerse cargo, pero el tabú que hay socialmente muchas veces nos ayuda a estas personas que tienen depresión a que lo digan, nos ayuda a estas personas que tienen depresión a que busquen realmente ayuda, a lo mejor no intenten ocultarse como decía el Gael, como con esta falta de felicidad, como decía él,
y más bien digan, saben que estoy pasando por un mal momento. También ahí hay un tema social de por medio. Oye, un datito para todos los que quieren saber un poquito de salud mental. Todos los viernes tenemos Ciencia Abiertas y especialmente en este ciclo que es de psicología positiva, bienestar para todos y todas. Yo los dejo invitados todos los viernes al mediodía. Estamos hablando de salud mental y especialmente este viernes vamos a hablar de gestión emocional con la directora de psicología positiva del REM, la doctora María Eugenia Zócar. Así que yo las dejo invitadas y para que se conecten a las 12 horas por nuestro Facebook y nuestro YouTube y puedan de manera gratuita, obviamente, saber un poquito más de los aspectos de la psicología positiva. Así que también es un datito. Y yo igual, con respecto a que Daniel Caicedo hace una pregunta, y yo igual quiero agregar algo que dice hay una forma de ayuda temprana. Yo personalmente no tengo problema en decir que yo desde la pandemia me atiendo en psicólogo o psiquiatra porque todo esto nos ha afectado mucho, entonces una forma para mí es sobrellevarlo porque yo soy una persona muy activa y esta falta de actividad obviamente me afecta. Pero me tocó una vez así como en el Cagüín estar en la espera de la consulta y dentro de la consulta se escuchaban gritos. ¡Ah! Entonces uno así como se escucha gritos así como, ¿qué pasa? ¿Qué onda? Y justamente pasaba esto una persona que se estaba negando al diagnóstico que le estaban dando los doctores. Y es súper extraño porque si un doctor te dice, oye, tú tienes, no sé, cáncer, o sea, uno no duda del diagnóstico, o puede pedir una segunda opinión, pero no pelea con el doctor ante los factores. En cambio, en estos casos de salud mental sí pasa. Y ahí va también mi pregunta que tiene que ver con la de Daniel, que hayan alguna forma de ayuda temprana o de tratar estos casos que lo niegan. ¿Cómo los convencemos, le hablamos, viene con educación? Yo creo que mucho tiene que ver con esto que les comentaba de normalizar un poquito, así como decir, oye, si uno se enferma de todo, ¿cómo no te vayas a enfermar de la cabeza de repente igual? Pues, y a veces lo que uno necesita son vitaminas, a veces lo que necesita es una mirada externa, entonces Luz del por ahí... sol. Luz Vitamina del D. sol también, hoy un montón, yo tomo vitamina D también, así que a veces es necesario eso. Yo creo que lo primero es, si uno se da cuenta, es acompañar desde el afecto, desde el cariño, y ahí empezar a decir, estoy contigo, vamos juntos, vamos juntas, busco ayuda. Bueno, desde ahí lo primero. Nos van a cerrar. Sí, nos van a Sí, cerrar nos ahí, quedan así que 5 segundos, así que nos vemos. Muchas gracias, Catherine, Francis, y nos vemos. Sí. Sí, Ahí ellos vuelve el otro volvieron. grupo. Hemos vuelto, buenas tardes. No estaban esperando, éramos los últimos, parece, los últimos y las últimas en ingresar. Sí. Hemos vuelto ya a nuestra sala principal, ya cuando hemos concluido las jornadas de taller junto a nuestros relator y a nuestras relatoras que estuvieron hoy día a cargo del segundo taller de metodología de nuestra casa y de una línea más de aprendizaje de IE 2021. Bueno, para concluir un poco, Daniela, por favor, las palabras para este taller y esta jornada que estuviste acompañándonos ahí estos Sí, últimos minutos. Estuvo muy bueno. yo siempre estoy paseándome, escuchando todo ahí, viendo cómo participan, ahí instándolo a participar. Y bueno, lo más importante, a ustedes, ¿qué les pasó con el taller? ¿Qué les gustó? ¿Los desafió? ¿Alguna opinión? Por ahí he visto muchas buenas opiniones. Muchas gracias por el taller, se vería interesante participar, todo. Ahí Juliana dice 1000 gracias por todas las charlas, estuvo estupenda. Así que no sé si alguien quiere comentar algo. ¿Le queda alguna? Muy bueno. Muy bueno, dice Flora ahí. Mucha motivación con el Sí. profe. Sí, Sí, ahí estuvo muy bueno. Noelia también, ¿verdad? Aquí podemos ver las metodologías y además también ver el tema de la psicología que nos interesaba mucho, ¿verdad? Y que hay muchas posibilidades también de levantar proyectos científicos en esta contingencia nacional donde la salud mental es más importante que nunca. Si ya era importante antes, ahora es desesperadamente importante. Y son buenos temas de investigación los que se pueden sacar acá. Así que espero que les haya servido mucho. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias a nuestros relatores, relatoras. No sé si también quieren comentar algo. Yo rápidamente, bueno, agradecerles por la invitación y quiero tomarme el atrevimiento de compartirles una invitación a todos y todas quienes están acá. Espero que se vea, porque recién se veía un poco raro, no sé por qué. Pero estamos desarrollando los talleres que se llaman Que no nos vengan con cuentos en el observatorio, que es de donde venimos nosotras.
Son para niños, niñas y jóvenes de los 6 hasta los 18 años y tienen que ver con educación en derechos, para hablar precisamente de lo que hacemos en el Observatorio de Derechos Humanos y también de la importancia de su presencia en la nueva Constitución. Así que si por ahí es un tema que les llama la atención, que les causa algún interés, les invitamos a que participen con nosotros y nosotros en estos talleres. Los horarios los definimos de conjunto, así que ahí nos vamos acomodando según la disponibilidad que vayan teniendo. Esa invitación les quería aprovechar de hacer. Les voy a dejar ahí mi correo en el chat por cualquier cosita. Y muchas Súper, gracias de nuevo. sí, mándanos también la gráfica para que lo compartamos con todos los estudiantes y con los docentes también. Y esperamos poder seguir participando porque nosotros prontamente también tenemos una actividad que va justamente relacionada con los derechos y con los desafíos que hay en ciencia y tecnología, pero desde la perspectiva de los niños y niñas para el segundo semestre. También con esto del proceso constitucional, ¿verdad? Que todos han quedado un poquito fuera, pero qué más importante que la opinión de todos ustedes, ¿verdad? Que son el futuro de nuestro país. Y ahí dice, pensé si voy a hacer algún análisis psicológico, ¿qué me dirán? ¿Están pensando los niños también en salud mental? Muy importante, yo creo que muchos de nosotros, los adultos, ya lo tenemos más naturalizado y nos atendemos en salud mental regularmente. Es muy bueno y sirve mucho para la vida, para conocerse uno mismo, para ir mejorando, para desahogarse, para conocerse a sí mismo, así que muy recomendado. Me encantó el taller, dice Melanie. Ahí Alejandro Manuel, dramático, que se está analizando el mismo, ¿verdad? ¿Qué le van a decir? Así que muchas gracias y los esperamos el otro jueves a las 5 de la tarde. Recuerden, metodologías desde la casa. En este caso, vamos a trabajar innovación, metodologías desde la innovación. Así que esperamos ahí, ya vamos a terminar la segunda tanda de talleres. Así que nos va a quedar la tercera tanda y de ahí ya partimos con los proyectos. Así que ya están pensando en las áreas de interés, en cómo se pueden hacer las cosas, ¿verdad? Para posteriormente podamos bajar todo esto en una problemática que ustedes identifiquen o una pregunta que quieran responder, para que ya vayan analizando. Ya me han llegado algunos correos solicitando información, así que se las voy a estar enviando. Ricardo, no sé si tú tienes algún mensaje. Sí, pedirles si es que pueden encender, quienes quieran obviamente, un ratito sus cámaras como para tomar una foto que nos quede de registro para nosotros del observatorio por esta sesión tan entretenida que tuvimos hoy. Esa, Sí, igual la hacemos todos a finalizar cada taller, Ricardo, así que no te preocupes. Bueno, sí, bueno, mientras tanto, como que sí, quienes quieran prenderla la van encendiendo. Siempre hacemos el registro y eso es muy importante. Y sobre todo, bueno, agradecer una vez más la invitación y eso, dejar como la puerta abierta para seguir haciendo actividades en conjunto. En el caso de mi grupo, tuve muchas interesadas en el tema de la psicología y además muchas potenciales psicólogas con muchas habilidades así desde muy temprana edad para acompañar, contener y escuchar. Así excelente. Es que, sí, muy necesario los psicólogos y los psicólogos hoy en día, así que a considerarlo. Y tenemos el cupo Explora para los más grandes en carreras de psicología a lo largo de la universidad. Así que ya recuerden en su trayectoria científica que todos estos proyectos los pueden ayudar en las carreras que les interesan para ingresar directamente a la universidad. ¿Ya? Para que también lo vayan considerando. ¿Sí? Van a estar con esto de increíble, miren, este observatorio acá, qué mejores profesionales por lo menos en la UCM. Vamos con la fotito. No sé si alguien más va a prender la camarita. No sé, Dani, igual reiterar que como es tradición también al finalizar cada jornada de taller hacemos unas pequeñas entrevistas, ustedes saben, entrevistas de evaluación, y por favor, Noelia Durán y Antonia Araya las van a redirigir a una salita ahí donde va a estar Daski, nuestra colega del equipo de comunicaciones, realizando unas par de preguntas de cómo estuvo la jornada, así que no se olviden que las vamos a redirigir. Y bueno, yo sumarme a las palabras de despedida, de agradecimiento, ese entusiasmo, energía que le ponen cada taller, cada martes y cada jueves en una nueva jornada de investigación e innovación escolar. Yo los invito a prender sus cámaras y hacer nuestro registro fotográfico, videitos.
Zoom y todas esas cosas para ir Que despidiéndonos Ernesto nos ya. avise, que Ernesto nos avise, sí. Y que el Ernesto porque sí, hemos- ahora a las 3, a las 2, a las 3. Gracias. Bueno, Nos despedimos y nos vemos ya este Tres. próximo jueves 24 con un taller de innovación, ¿cierto, Dani? Ahí vamos a estar comentando quiénes van a ser nuestros relatores, nuestras relatoras, y atentos a nuestras redes sociales porque siempre estamos socializando con fotitos, con videos, todas estas jornadas de investigación e innovación escolar. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Adiós. sí, lo último, Dani, Gracias por todo. a los niños y niñas y jóvenes que no le estén llegando los correos o las llamadas telefónicas previas para avisarles, nos pueden dejar su correo, el número suyo de su apoderado, y nosotros les vamos a ir avisando de los talleres, por si los profes tampoco no le alcanzan a mandar los links. ¿Ya? Para que lo dejen en el chat, puede ser un privado a mí, Daniela Calderón, para que si no quieren que lo vea el resto, ¿ya? Y nosotros vamos a estar integrándolo a la base de datos. Ya, gracias Dani. Ahí, bueno, como usted dice Daniela, cualquier cosita, consulta, escríbale. Ustedes saben que los canales directos con el equipo Explora siempre están abiertos. Ya, nos despedimos en una nueva jornada. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias, hasta luego. Flor, me ayudó. Chao, gracias. Chao, chao. 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 Yo tengo una pregunta. Sí, dime, Flor. Pregunte nomás. Es que la segunda vez que yo uní a las clases me llegaban las llamadas y los mensajes para unirme al Zoom y todo, pero ya no me llegan. Ya le di mi correo del colegio, ya que en el colegio me pueden llegar las cosas igual, pero antes me llegaban las cosas, pero ya no. Ya, Y me vamos a están revisar y te vamos a volver a agregar a la base de datos porque sí han habido algunos correos que me han estado rebotando. Así que voy a revisar si estaba en el tuyo, estaba ahí. ¿Ya? Sí, y además de que me llegaban los correos al correo de mi mamá, pero me llegaban los de hace como 2 semanas atrás. Así. Ya, sí, no, entonces vamos a estar actualizándolo y atentos, ¿ya? Y también vamos a estar verificando tu número telefónico. Si no lo tenemos, te lo voy a pedir por el correo. Ya. Ya, gracias, chao, De cuídense. nada, Flor, cuídate. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Están grabando todavía, por si acaso?